vamos ya con los explosivos y con esos componentes que empiezan a aparecer. Fernando, la metenamina, ¿aparece? ¿Qué significa? ¿Qué se deduce de ello? Bueno, la metenamina es, como todo el mundo sabe, y dice Sánchez Manzano, un componente habitual de la dinamita, como nos dirá el experto. Eso es lo que dijo Sánchez Manzano en su informe. Es decir, aparece un trocito de goma 2, de explosivo en la Kangoo, en la supuestamente furgoneta que se abandonó en Alcalá por los terroristas. No, era goma 2 seco, ese trocito era goma 2 seco, sin lugar a dudas. Se analiza y era goma 2 seco, pero entonces dice, uno de los componentes habituales de la goma 2 seco es, como todo el mundo sabe, la metenamina. Coincide con, además, esta fórmula que hemos encontrado aquí, coincide con la dinamita de la mochila. Entonces luego resulta que la metenamina no tiene nada que ver con la dinamita. Eso se lo recuerda la Guardia Civil. No tiene nada que ver con la goma 2 seco y con la dinamita en general. Con la dinamita en general, eso se le recuerda al juez del Olmo, de nuevo, la Guardia Civil, que le dice, ¿por qué no pide usted la fórmula de nuevo de la dinamita, a ver si tiene metenamina? Ahí lo verdaderamente sospechoso, lo que desde el primer momento, y me acuerdo que me lo dijo Casimiro, dice, oye, ¿y por qué han comparado el resto encontrado en la Kangoo directamente con un tipo de explosivo y no con dos o tres, y no con tres o cuatro? Pues porque, como luego sabiamente Casimiro investigó y dijo, habían salido de lo que denominábamos al principio el mismo cajón, es decir, del mismo cartucho. Pero fíjate, hay una cosa curiosa que es la siguiente. El resto que aparece en un trocito de cartucho de la Kangoo se lleva al laboratorio de los TEDAS. Y ahí Sánchez Manzano sabiamente, que lo ve, y él como era experto en explosivos, lo ve y dice, bueno, esto tiene que ser goma 2 seco, y coger un trocito de cartucho de goma 2 seco. Lo dice Casimiro irónicamente, lo de que era experto en explosivos. Este señor era abogado, pero no tenía ni el curso de TEDAS, es decir, que sabía de explosivos más o menos como yo en aquella época. Entonces se compara con... Hay tres comparaciones entre ese trocito que aparece en la Kangoo y la muestra patrón, que se supone que es la pura, la que tiene que dar los componentes del explosivo que se trate, y luego la bolsa de Vallecas. Y entonces esas muestras se mandan, porque claro, Manzano hizo una cosa inaudita. Él se guarda para sí mismo todo lo que estalla, todo lo que está en los focos, y a la policía científica le manda pues unas cosillas para que se entretengan. Cuando entonces, el laboratorio competente con medios era el de la policía científica y el suyo una cosa de andar por casa. Y entonces los de la policía científica dicen, bueno, hay una coincidencia entre los tres en todo, menos en una cosa, que en las dos primeras aparece metenamina y en la de Vallecas no aparece metenamina. Claro, esto luego después provocó un informe mecanografía que tenía un error mecanográfico, sí. Luego, es decir, una serie de... Porque claro, lo que había ocurrido era lo siguiente, que es que de manera increíble la muestra patrón, la que tiene que ser pura, la que tiene que tener los componentes de la goma 2 seco, tenía un componente que no era de la goma 2 seco, que era la metenamina. Y para que coincidiera con la prueba de la Kangoo y con la de Vallecas, se dijo que las tres tenían metenamina. Nosotros sospechamos desde ese momento que efectivamente el resto encontrado en la Kangoo era más bien un resto colocado en la Kangoo y que el origen de ese resto era la muestra patrón que a continuación exhibió la policía para compararlo. Pero esa sospecha se convierte en certeza, y que nos lo explique Antonio Iglesias, en el momento en que él hace sus experimentos en laboratorio. Antonio. Bueno, pues quiero ante todo unirme a la satisfacción que en primera instancia todos los ponentes manifestaron en cuanto a lo grato que ha sido el recibir estas dos sentencias que parecen enderezar el rumbo un tanto errático hasta estos momentos de la justicia. Y quiero expresar esta satisfacción por cuanto considero que el mundo, que ha sido pues, el caballo de batalla de esta investigación, ha tenido también en cuenta todo lo que la investigación científica, la investigación química, ha prestado a través del mundo al servicio del ciudadano. Creo que sin esta investigación científica, bien puesta de manifiesto por parte del mundo y algún otro medio de comunicación, muy pocos, Libertad Digital, y que me excusen los que hayan
trabajado de manera constructiva, creo, digo, que no se hubiera sabido nunca la realidad de lo que ocurrió en el atentado del 11M. Bien, hecho este preámbulo, y para ligar con la metenamina, quiero hacer, sobre todo para el público aquí presente y para los que nos oyen en la distancia, pues que me gustaría hablar de cuál fue el esquema de trabajo que seguimos en el laboratorio. El esquema de trabajo que seguimos los peritos en el laboratorio, yo fui perito a propuesta de la Asociación de Ayuda de las Víctimas del 11M y ratificado por el tribunal, pues hicimos unos análisis sobre las muestras de explosivo intacto. Se entiende por explosivo intacto esas muestras que se supone o se quiso suponer que habían estallado en los trenes. Después veremos qué razones hay para admitir que fueron o no fueron, más bien no fueron. Segundo, quiero hablar también de los restos de los focos, lo que pudimos analizar, que era lo que interesaba, porque el otro estaba ya sabido de antemano lo que iba a ser. Y finalmente querría hacer algunos comentarios de tipo científico a la sentencia, porque en realidad pues mi papel fue científico como el de otros 7 compañeros, que por cierto, todos vimos lo mismo, porque los cromatogramas, son los gráficos de la cromatografía, no mienten, y te guste o no, pues lo que da los cromatogramas es lo que hay. Bien, hablábamos de la metenamina. La metenamina, efectivamente, como ya todos los ponentes han manifestado, bueno, pues es un compuesto que no tiene nada que ver con las gomas 2-eco, con la dinamita 2-eco, con el titadín, ni ninguna de las llamadas gomas o dinamitas. En cambio, tiene que ver con explosivos de tipo militar, como el RDX, deletreo bien, también llamado exógeno, ciclonita y C4. Pero entonces, Antonio, ¿por qué podía estar, si no tiene nada que ver con la goma 2-eco, por qué podía haber metenamina en la goma 2-eco? Permíteme que termine este paréntesis. Sí. Bueno, estábamos con que la metenamina no forma parte de la dinamita, pero forma parte de explosivos militares, entre ellos del C4, que fue el explosivo que voló hace 2 años la terminal T4 de Barajas. Tiene que ver también con la pentrita, que forma parte del cordón detonante. El que apareciera la metenamina como fuera, pero que apareciera en las muestras de explosivo intacto, causaba estupor y rechazo por estas 2 aplicaciones de la metenamina. Y ahora, pues paso a responder ya a tu pregunta después de esta apertura de juego. Estaba ahí, pues vamos a ver. El hecho de que no debe formar parte de la dinamita te lleva primero a decir, bueno, es que a lo mejor en el proceso de fabricación de la dinamita se había fabricado metenamina y se había ensuciado la dinamita. Pues no, porque la Unión Española de Explosivos, o Maxam a la sazón, manda un informe diciendo pues que no utilizan, es que ni siquiera componen la metenamina, es un producto que no componen ellos. Bien, ¿por qué estaba? Pues vamos a ver. Si la muestra M2 que aparece, o dicen que aparece debajo del asiento del acompañante del conductor que supuestamente había transportado los explosivos. Por cierto, es práctica habitual dentro de las técnicas organolépticas de la policía científica el llevar a los perros, que tienen un agudísimo sentido del olfato, a oler. Bueno, pues cuando se suponía, antes de entrar a Canillas, que allí había que podía haber explosivos, los perros no dicen ni mu. No olieron nada. No suelen decir mu los perros, sino los toros, pero vamos, allí no dijeron nada, no olieron nada. Bien, esta furgoneta pasa a Canillas y está como 2 horas en paradero desconocido. Bueno, se extrae de esa furgoneta, aparece
un trocito de cartucho que, mal comparado, pues es el extremo de un chorizo, ¿no? Sí. Ahora explicaré por qué he puesto este símil del chorizo. Se analiza y efectivamente da los componentes típicos de la goma 2 Eco, pero con un misterioso convidado de piedra que es la metenamina. Por inspiración genial, pocas horas después o casi contemporáneamente con esto, el señor Sánchez Manzano, a la sazón, antes de ser depuesto, dimitido, jefe de los TEDx, llega con otro trozo de chorizo, es decir, de un cartucho, y lo manda a analizar. Abundo en lo que muy sutilmente ha expresado Casimiro, diciendo, oye, analizarme esto, a ver si coincide con lo que habéis encontrado en la Kangu. Y coincidía. No se le ocurre decir, como bien ha apuntado Casimiro, rastread a ver qué tipo de cosa puede ser esto, dinamita u otro tipo de explosivo. No, va a tiro hecho y dice, a ver si coincide con esto. Toma que coincidía. Bueno, coincidía en que también tenía metenamina, con lo cual tenemos dos cosas harto improbables que están sucediendo. Pero es que además coincidía en otra cosa que, la verdad, hicimos en las pruebas de laboratorio del 11M, pero se me ocurrió profundizar en ellas pues después ya de la sentencia, poco pues cuando escribí el informe complementario, que luego ha sido el libro Titadín. Bien, se descubre que por microscopía óptica se observa que los granos de almidón de la muestra M2, la que estaba debajo del asiento del malo, y la que trae Sánchez Manzano son exactamente iguales. Claro. Mientras que ese mismo ensayo de óptica, de microscopía óptica, hecho con otros cortes de dinamitas que también se pusieron sobre la mesa, como era la de la mochila de Vallecas, pues tenían otra estructura de gránulos diferentes. Todo esto... O sea, que no había más que un chorizo. No había más que un chorizo, todo eso. Yo te voy a decir la explicación que me dio para eso el químico más famoso de España. ¿Quién es el químico más famoso de España? Rubalcaba. El ministro del Interior. Cuando empezaron a salir estas informaciones, y salió también el tema de la nitroglicerina, que ahora hablaremos, él evidentemente empezó a alarmarse y me llamó para darme una explicación apelando a su condición de químico. Y me dice, esto ha sido la contaminación en el laboratorio. A mí me pareció que eso era, bueno, pensar que el laboratorio de los TEDx era una especie de freiduría en la que en el mismo aceite se freían el pescado y la carne, ¿no? Si dijo eso, entonces la metenamina no es que sean polvillos que se tienen ahí en el laboratorio para limpiar el suelo o los pies, como dijeron con el ácido bórico, no. La metenamina es un componente o bien de la pentrita, con la que se hace el cordón detonante, o bien del RDX. Quiere decir que si estuvo en un laboratorio, como dijo este señor, es que en ese mismo laboratorio había estos componentes. Que lo expliquen si es que había estos componentes. Voy a otro punto muy importante. O sea que la contaminación, en todo caso, habría sido una contaminación a una misma pieza. A una misma pieza. Y que por eso daba idéntico granulación al examinar un trozo u otro trozo. Son ya dos coincidencias de dos cosas muy improbables que ocurren. Que tengan metenamina, dos cosas que no la deben tener, y que tengan la misma granulometría, lo que indica que son la misma cosa. Vamos a ver, Antonio... y luego me vais a permitir... Mencionaba muy rápido, porque tenemos que ir a ver el otro componente que se ha mencionado, el de la nitroglicerina. Vamos, si les parece, porque hay unas declaraciones de Sánchez Manzano. Es la comisión de investigación. Atención a lo que dice, a ver si es verdad o también es falso. Vamos a escucharlo. Y la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Como no podemos hallar más componentes, no podemos saber la clase comercial de la dinamita. Fernando, ¿esto es cierto o tampoco? Bueno, si acabamos de escuchar a los expertos... Bueno, es que escucharlo así de nuevo, claro, dice, la nitroglicerina es el componente de todas las dinamitas. Produce pavor. O sea, claro, Pavor. primero
que en materia de explosivos este señor es un asno. Sí. O sea, el comisario jefe de los TEDx en su especialidad era un asno. Es decir, que decía algo tan inconcebible, tan fuera de la realidad. Vamos a ver, O es que le estaba traicionando el subconsciente. Claro. La nitroglicerina la mencionó en la comisión de investigación Sánchez Manzano por 2 veces, pero la nitroglicerina la mencionó también el exministro del Interior, Acebes, en su comparecencia, y el día de los atentados varias agencias de prensa dijeron que se pensaba que era ETA porque había aparecido nitroglicerina. Es decir, que la nitroglicerina estaba, digamos, en el vocabulario habitual de la gente. Porque la nitroglicerina es componente de una dinamita concreta. Exactamente. Entonces, que no es el gomado seco. El debate en esas horas era si era Titadín, ha sido ETA. Has pronunciado la palabra maldita, Casimiro. Y si era otro explosivo, pues entonces Titadín, puede ser otro. Esa es la palabra que había que desterrar como Claro, fuera. curiosamente, que luego podemos entrar en los debates que hubo sobre el Titadín o no, porque hubo un alto cargo policial que dijo que había sido Titadín con cordón detonante, nada menos que el número 2 de la Dirección General de la Policía, pero Sánchez Manzano se metió en su propia trampa, porque él dijo en el Congreso de los Diputados que había un componente, que fue el único que mencionó, que era, curiosamente, el que no está en la goma 2 seco y sí está en el Titadín. Y eso fue clave para la investigación que nosotros luego seguimos en el periódico. Y eso es lo que obligó, de hecho, al tribunal, en el momento, en la etapa en la que Gómez Bermúdez estaba buscando la verdad, en ese momento se puso en marcha la pericia en la que participó Antonio Iglesias. Porque claro, es que el propio Sánchez Manzano había introducido un elemento que causó consternación en la comunidad científica. Dice, ¿cómo que la nitroglicerina es componente de todas las dinamitas? ¿Cómo que todos los varones llevamos jersey? Pues yo no llevo jersey. Y en el público hay unos cuantos que sí llevan jersey. Ellos tienen nitroglicerina y yo tengo dinitrotolueno, pero una cosa es distinta de la otra. No sé si lo explico correctamente, Antonio. Sí. Vamos con otro componente. Muy correctamente. Vamos con otro componente, Antonio. Eso es la falacia lógica. Antonio, vamos con otro componente y ahora nos lo explica. El dibutileftalato. No, oye, hay otra cosa mucho más importante. ¿Cómo descubrieron la nitroglicerina en las pruebas periciales? Es decir, es que ese es el momento esencial en el que se les cae el castillo de naipes. Antonio, lo que pasa es, si les parece, porque yo creo que tenemos luego esos vídeos precisamente de cómo aparece, pero vamos a ir viendo otro componente y lo explicamos todo de forma conjunta. El dibutileftalato, lo que vamos a mostrar es la página de la sentencia de la Audiencia Nacional, página 539, lo van a ver ustedes, en el cual se dice que se da por hecho probado que había en todos los trenes goma 2 seco, presencia de goma 2 seco. ¿Por qué? Y dice textualmente, aparece un componente exclusivo de este tipo de dinamita plástica en un porcentaje relevante, dice más del 1%, que es el dibutileftalato. Antonio. Eso es totalmente falso. La sentencia se agarró a esta apreciación sin tener en cuenta, no será que no se lo dijo, es que no lo quiso oír o no lo oyó, que el dibutileftalato no es un compuesto diferenciador de ninguna dinamita. Y no es un compuesto diferenciador de ninguna dinamita porque no tiene el carácter de especificidad que debiera tener un compuesto diferenciador, ya que forma parte pues, de todos los compuestos vinílicos, casi todos los compuestos vinílicos, pinturas de trenes, ropa, etcétera, etcétera. Es más, me di cuenta al repasar, pues un año después, como sabéis por la publicación de Titadín, pues de que el dibutileftalato no solo no es específico, no solo no es privativo de la goma 2 seco, sino que es que además también lo tiene el Titadín, porque a requerimiento de los peritos independientes, pues tuvimos acceso a una muestra de Titadín que nos envió la Guardia Civil, un material que habían incautado a la banda terrorista ETA en Cañaveras 15 días antes de las pruebas. Por consiguiente, basar una sentencia
como la basó Gómez Bermúdez en esa apreciación errónea, es desde el punto de vista científico totalmente apreciación no, o sea, apreciación deja un margen de duda. Es decir, es que a mí es otra de las cosas que me impresionó de tu libro, el cómo quedaba acreditado molecularmente que en esa muestra de titadín había igual dibutileftalato que en la goma doseco, a la que Gómez Bermúdez pretende identificar, singularizar precisamente por ese componente. Es que, ojo, hay una si me cuestión, permitís, yo creo que por lo que se le induce al error, en este caso yo el disculpo en parte a Gómez Bermúdez, porque yo creo que se le induce al error, porque yo lo que me pregunto es por qué en el juicio, yo estuve en el juicio en todas las sesiones, por qué en el juicio los peritos de la policía, los peritos independientes lo dijeron, pero por qué los peritos de la policía no le dijeron a Gómez Bermúdez que el dibutileftalato podía ser y era habitualmente una contaminación, porque en la instrucción del procedimiento contra Sánchez Manzano que llevamos ahora, el que era director de la pericia, el perito de la policía, Alfonso Vega, sí lo dijo, ahí sí lo dijo, pero ¿por qué en el juicio del 11M cuando se preguntó sobre ese tema no lo dijo? Pero yo quería hacer antes, eso es muy pertinente, porque pone de manifiesto cómo un mismo responsable policial en dos instancias judiciales dice cosas diferentes. Y sin embargo no hay deducción del testimonio, no pasa nada, aquí no pasa nada. Pero lo que hace la sentencia no determina qué tipo de explosivo. Habla de probablemente, posiblemente. ¿Y por qué descarta el titadín? Porque claro, lo que había llevado la pericial independiente es que había los componentes que aparecían de verdad en los focos eran del titadín y no de la goma 2. Eran titadín y no goma 2. Entonces el dibutileftalato le sirvió de coartada al tribunal para decir aquí hay dudas. Bueno, es que solamente este aspecto de la sentencia, es decir, para mí esto tiene la misma envergadura, la misma gravedad que lo que hemos hablado en la primera parte del programa del teléfono. Son dos elementos fácticos en los que la verdad judicial es falsa. Es decir, se pongan como se pongan, aunque tuviera el marchamo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ni el teléfono Triumph Mitsubishi puede dar la hora después de desmontado, mantener la hora de la alarma después de desmontado, ni el dibutileftalato será nunca un componente exclusivo de la goma doseco. Solamente estos dos elementos ya deberían servir de base para que se pidiera un juicio de revisión. Es decir, porque la sentencia se basa en relación a dos aspectos esenciales. ¿Quiénes lo hicieron? A través de la mochila. ¿Y con qué lo hicieron? En dos premisas falsas. Y lo siento mucho, desafío a cualquier especialista, bien en telefonía, bien en química, a que nos contradiga. Porque es que, ya lo hemos dicho muchas veces, la verdad incuestionable cuando estamos hablando de química es la verdad molecular. Esa no tiene ideología, esa no es ni de un partido ni de otro, esa no acude de testigo de una parte ni de la otra, es la verdad molecular. Y por eso es tan impresionante, y me alegra que vayamos a verlo, la reacción de los peritos cuando se encuentran con pasajeros que no estaban en el guión, con componentes que no estaban en el guión, anda, ¿y esto cómo aparece aquí? Bueno, pues vamos a ver, vamos a introducir esos vídeos para que veamos esa reacción y luego le damos la palabra al público. Son dos vídeos, en el primero se empieza a ver sus reacciones, cuando empiezan a detectar determinadas cosas sale la famosa palabra puff, puff, ¿qué está pasando aquí? Y luego cómo tienen ya directamente algunas discusiones. Vamos a verlo. ¿Qué ha pasado? Dinitrotolueno. Dinitrotolueno. Salen NTT. ¿Sí? Sí. Eso ya... Eso hay que trabajarlo mucho. Entonces. Hay que sudarlo mucho, macho. Sí, sale, sí. Aquí tenemos, mira,
Pero también lo mismo te digo, el talato... 12 y pico. Sí, a los 13:53. Pero te quiero decir que lo del talato... No le puedes atribuir no, vamos, te digo, quiero decir que es como una contaminación genérica. Del mundo mundial. Del mundo mundial, vamos. Sí, hablando claro. Es decir, no se puede asimilar esto, aunque sabemos que los explosivos tienen talato, no podríamos decir que este talato proviene del explosivo prácticamente aunque lo escribiéramos a la vez. No es específico. Porque es que... son ubicuos. Eso no es decir, puede, Hombre, sabiendo que lo tienes, sabiendo que lo tienes. Si tienes plásticos aquí, pues ya está jodido. Ya tienes, claro. Tienes un fundamento para que haya talatos. Nos vamos a hacer famosos ya. ¿Cómo? Famosos. Que nos vamos a hacer famosos de esto. A ver qué va saliendo. ¿Vosotros creéis que Gómez Bermúdez vio este vídeo en alguna ocasión? Porque si vio este vídeo, es imposible que pusiera en la sentencia lo que puso. Si es que ahí se lo estáis diciendo todos. Claro. Antonio. Yo diría como el gallego, ¿no? ¿Por qué me lo pregunta? Hay que preguntárselo a Gómez Bermúdez. Yo respondo, no tengo reparo en responder. Creo que lo vio. Ahora, que lo vio. Lo que no, porque si no, ¿para qué mandó a hacer esa prueba, ese dineral, esa inversión de tiempo y, sobre todo, que es la prueba que él debía ir buscando? Entonces, si no lo ha visto mal y si lo ha visto peor. Claro, que esa era una película que se grabó para un solo espectador. Claro. Para tres, como mucho, claro. Si los colegas se dignaron a acompañarle. Dos cosas. Y es que es determinante. Ojo, es que esto es muy importante. Primero, los vídeos, estos vídeos que tenemos ahora aquí, no se vieron durante el juicio. Punto número 1. Claro. No se vieron. Esos vídeos se consiguieron gracias a la acción de la defensa de la Asociación de Ayuda a Víctimas, que lo reclamó insistentemente durante meses. Y hay que decir que unas veces se habían perdido, otras veces no estaban bien grabados, otras veces había que repetirlos insistentemente una y otra vez a la Audiencia Nacional, hasta que por fin fueron aportados por vía judicial esos vídeos. Y hemos porque podido tomó verlos. cartas en el asunto el presidente de la Audiencia. Exactamente. Que se dio cuenta de que era un escándalo que se estuviera boicoteando, lo mismo que está, por cierto, haciendo ahora el Ministerio del Interior. Si hubiera visto durante el tribunal, durante el juicio que se celebró, la vista oral, era imposible que se hubiera hecho esa sentencia. Claro, imposible. Sí, vamos a ver, yo creo que él no lo vio. O sea, yo creo que no lo vio por cuestión de tiempo, porque eran efectivamente muchas horas de grabación de toda la prueba de la pericia de los Pero explosivos. podía haber ido a tiro hecho. Efectivamente. Porque los peritos le podían haber dicho dónde estaba. Efectivamente. Yo por eso creo que el problema principal está... Si no lo vio es que no lo quiso ver. Es que yo creo que el problema principal está en por qué los peritos de la policía que explican allí en el vídeo y que explican por qué es ubicuo el dibutilftalato y por qué es una contaminación, por qué no lo dicen en el juicio, que es cuando lo tenían que haber dicho en el juicio con todas las partes delante, por lo tanto con todas las garantías que tiene un procedimiento judicial. Y luego la otra pregunta es si lo vio después del juicio, incluso después de la sentencia, porque cuando nosotros pedimos esos vídeos se nos empiezan a poner unas trabas, más o menos las mismas que nos están poniendo ahora con es que la comparación de la... Y tiempo tuvo en el verano, en el largo y cálido verano del 2007 para haber visto lo que ha dicho también Casimiro a tiro hecho. Que tengo duda el dibutilftalato, que fue harto discutido. Que tengo duda el dinitrotolueno, que fue harto discutido. Y todo eso está ahí grabado. Y eso se sabía. Además en el informe que aportáis los peritos aparece el día y hora en el que se hacen esos hallazgos, con lo cual el tribunal tenía la facilidad de ir a ese día y hora. Bueno, hay un detalle que también es anecdótico, pero tiene su cosa, que cuando se pidieron esos documentos a la Audiencia Nacional, nos los fueron remitiendo con cuentagotas. Y curiosamente, los días clave no nos los daban. Es decir, nos daban cualquier día, menos los días que apareció el DNT, es decir, hasta que al final lo conseguimos. Pero fue gracias al empeño. Meses y meses. Un año, yo creo que estuvimos un año detrás vamos a ver, de ese vídeo. El asunto de los explosivos es la cuestión más compleja que hace muchas veces a los espectadores descorazonarse, decir, bueno, yo es que ya tanto baile de nombres y de componentes que suenan parecido, pero por resumir, aquí tenemos por un lado la cuestión de la metenamina, un componente ajeno a la goma doseco que aparece con la misma granulación
en 2 fragmentos de gómado seco que se presentan como teóricamente de un origen distinto. Una la tenían los terroristas y otra la tenían la policía. Granulación idéntica. Por lo tanto, los terroristas eran la policía o la policía los terroristas. No quiero decir que la policía estuviera implicada en la comisión del atentado. Lo que quiero decir es que no había 2 orígenes, sino había uno solo desde el punto de vista de esa dinamita. Segundo asunto. ¿Qué es lo que estalló en los trenes? Entonces, Sánchez Manzano dice, lo han oído todos ustedes, la nitroglicerina es componente de todas las dinamitas. Falso, de toda falsedad. La nitroglicerina es componente del titadín. Y eso le lleva al juez, a Gómez Bermúdez, hágase una pericial. A la pericial se llega con 23 muestras. De todo lo que se recogió, solo aparecen 23 muestras. En esas 23, 22 han sido lavadas con agua y acetona y queda muy poco rastro, pero aparece el dinitrotolueno, que igual que la nitroglicerina no está en la goma seco y sí en el titadín. Y cuando llegan al único componente que de verdad procede de los focos, que es una sustancia que ha sido recogida sobre el terreno de los focos de los trenes y no ha sido lavada, se encuentran con la nitroglicerina. 2 componentes del titadín, esa es la tesis del libro, que no están en la goma seco. Y la traca final, lo que les acabamos de explicar entre todos, del dibutileftalato, que no es componente exclusivo de la goma seco en contra de lo que dice la sentencia. Por lo tanto, lo mires por donde lo mires, manipulación completa del aspecto sustancial, que es lo que estalló en los trenes. Fernando, y luego damos la palabra al público. Quiero poner esto en contexto, porque a lo mejor los espectadores con tanto término técnico se pierden un poco. Yo quiero poner en contexto. Fíjate, el trocito que aparece de explosivo en la furgoneta de Alcalá, en la Kangoo, sirve para que la opinión pública inmediatamente conozca a las 24, 48 horas, esto es la misma dinamita que la mochila de Vallecas, son los mismos, estos son los terroristas. Pues bien, a mí me ha contado un inspector de Asuntos Internos que la furgoneta Kangoo a partir de ese momento está aparcada en Carillas, prácticamente abandonada durante un mes. Es decir, no tenían ninguna prisa por saber qué huellas había allí, si ellos querían detener a los terroristas, parece que tenían que haber hecho una inspección instantánea de todo, además de encontrar la dinamita. Está un mes aparcada y la inspección ocular oficial se hace un mes más tarde. Se abre un expediente en Asuntos Internos sobre por qué han tardado un mes en hacerla, y la respuesta es: se tardó porque estábamos muy ocupados. Es decir, una vez que a la opinión pública se le dice aquí hay una dinamita que es la de la mochila y ya está, la Kangoo ya no les sirve para nada y no les interesa ni si hay huellas o no hay huellas durante un mes. Hay una pequeña cosa que quiero resaltar porque la ha mencionado antes Pedro de pasada, pero que es importantísima, y es que 3 días después del atentado el juez del Olmo ordena destruir los vagones de los trenes. Y hay a mucha gente que le puede parecer, hombre, los vagones de los trenes, posteriormente hubo un accidente de metro en Valencia y esos trenes han estado intactos para la investigación policial hasta que se ha celebrado el juicio. Es decir, si esto se hace en un accidente, ¿cómo no se va a hacer en el mayor atentado de la historia, en ese momento, no solo de España, sino de Europa? Bueno, pues los trenes, que son un elemento clave para la investigación, saber el lugar del delito, fueron destruidos 3 días después del atentado. Antonio. Sí, bien, yo quería también llamar la atención sobre un hecho que también me llamó a mí la atención y que es lo que sucede en la mañana del atentado, cuando Sánchez Manzano y su gente se ocupan de recoger las muestras. Recogen muestras de los focos de explosión, como no debía ser, porque ese análisis es función de la policía científica. Bien, las recogen y las analizan. Un laboratorio que tiene unos medios muy limitados, medios que se llaman de campo, en la jerga pericial. Concretamente, tienen un aparato, un sistema que se llama cromatografía de capa fina. Bien, con la cromatografía de capa fina, que no es un aparato súper sofisticado, sí es suficiente como para determinar si hay dinitrotolueno, si hay nitroglicerina, si hay otro tipo de nitratos. Entonces, en buena lógica pericial científica,
cuando has hecho esa cromatografía de capa fina, tienes dos caminos. Decir, señores, veo nitroglicerina, veo dinitrotolueno, veo nitratos. Señores, tengo dudas. Hágase un análisis más fino. Ese análisis más fino requería llevarlo a la policía científica. No se hizo. Es más, no solo no se hizo, sino, como es bien sabido, los extractos del lavado de agua y acetona desaparecieron. Eso tiene un responsable concreto, mejor dicho, una responsable concreto, que a diferencia de todos los demás personajes de los que estamos hablando esta noche, no tiene ni nombre ni apellido. Solo se llama 17.682. Y es más. 17.682. Donde quiera que esté esa mujer, llevará sobre su conciencia el no haber cumplido con su obligación ese día. Y es más. Si alguien conoce a 17.682, que se lo diga a la cara. Es más, si vemos, se ha tachado con toda justicia de deficiente la instrucción de Del Olmo. Pero si, a pesar de esas deficiencias, tuvo que esperar la gente del laboratorio de Sánchez Manzano, del cual es el responsable, y quien caiga, quien más esté a su lado, el 17.000, bueno, si tiene que esperar 6 semanas para mandar un informe en el que todo lo que dice es que han estallado componentes genéricos de la dinamita. Es decir, que los que estamos en el estudio todos llevamos ropa. Ya sabemos que llevamos ropa, pero unos llevamos corbata y otros no. Vamos a ver. La corbata es de un color o de otro. Es científicamente, analíticamente, inasumible. Eso lo hace un empleado, un químico, un técnico, un ingeniero en una empresa y tiene la tarjeta roja inmediata, va a la calle en el momento, si no informa de algo de este calibre. Esto es algo que es un misterio y que me ha llamado tanto la atención y me ha repugnado tanto como que se lavaran con agua y acetona las muestras, como que se nos dieran muestras de ínfima calidad, y ya que lo que nos dieron eran tornillos en los que los vapores de los componentes se quedan mal, se comprende fácilmente, y no nos dieran de los cráteres que suelen dejar los explosivos, como prescriben todos los protocolos de toma de muestras y de análisis en química forense. Bueno, pues vamos a ver si nos da tiempo a lanzar esa pregunta antes de la publicidad. Adelante. ¿Qué hay? Soy Ignacio López Bru, miembro de la plataforma ciudadana Peones Negros. En primer lugar, enhorabuena, Pedro, Casimiro y Fernando. Eso ha sido un refrendo increíble a todo lo que habéis hecho, a vuestra información, pero también un refrendo a los lectores y también un refrendo a muchas personas anónimas que son la sociedad civil y que quiere saber qué es lo que ha pasado en el 11M, como por ejemplo nosotros, los Peones Negros. Bueno, os dais cuenta de que vuestro testimonio ha calado tanto que el propio Antonio García Paredes, el redactor, el juez ponente, utiliza la simbología del ajedrez para interpretar lo ocurrido. Es decir, que eso significa que estáis pesando, habéis pesado mucho. Por lo menos habéis llegado al subconsciente. Sí, ha sido un guiño del juez, desde luego. Porque dice que Sánchez Manzano era un peón en el gran ajedrez. Bueno, pues permítame, le devuelvo la palabra enseguida según volvamos de la publicidad y lanzamos la pregunta de uno de los peones negros. Pues adelante, que habíamos cortado con el público. Adelante, por favor. Bien, yo iba a preguntar por el eftalato, pero ha estado perfectamente explicado y voy a decidir en otra cuestión. En el asunto de la Renault Kangoo, del cartucho, cuando llegó a Canillas, hubo un pasaje ahí que describe un poco de dónde puede estar la responsabilidad realmente de lo que se investigó, de quién es esa responsabilidad, porque siempre hablamos de Sánchez Manzano. Pues bien, la famosa perito TEDx número 17.632, que se me ha quedado grabado porque lo ha dicho Pedro J., pues mandó el 17 de enero de 2007 un escrito al juez Bermúdez, un poco curándose en salud, en el cual decía en ese escrito, describía cómo ella había mandado esas dos, el cartucho de la Kangoo y la muestra patrón, la había mandado a la Policía Científica con la autorización, y firma ahí, del comisario general de Información, Jesús de la Morena, que estaba con Sánchez Manzano. Estaba allí presente
Jesús de la Morena. Bueno, pues Jesús de la Morena, en el juicio y en la comisión de investigación, cuando le dijeron por la mañana a las 12 de que era Titadín, cuando dijo Cuadro Jaén, es Titadín, él dijo en la comisión, bueno, es Titadín, de acuerdo, esto es ETA, pero habrá que hacer comprobaciones ulteriores. Es decir, hay que comprobar si eso es verdad o no. Hay que hacer científicamente comprobaciones. Pues bien, el comisario general de Información se olvidó de que se hicieran esas comprobaciones ulteriores en los focos de explosión, como le contaron, y sin embargo, él da su autorización a que se envíen esos cartuchos enteros, cartuchos de explosivo entero, a la policía científica. Entonces, bueno, es que la responsabilidad está en toda la cadena de mando. El día que presentamos el libro de Antonio Iglesias y Casimiro, yo hice una intervención en la que de manera didáctica intenté resumir cuáles eran las responsabilidades administrativas como funcionarios de los distintos mandos policiales responsables de la investigación del 11M. Y a mí, en total, entre jueces, fiscales, policías, gente de la Guardia Civil, me salían 18 personas a las que acusé con nombre y apellido, en algunos casos de negligencia profesional, en otros casos de ocultación de pruebas, de manipulación, etc. Evidentemente, el comisario general de Información de la Morena, como el comisario general de la Policía Científica, que entonces era Carlos Corrales, como el jefe de ambos, que era el subdirector general operativo de la Policía, Pedro Díaz Pintado, evidentemente ellos tienen la responsabilidad por omisión de que no se hubieran cumplido los protocolos establecidos para el análisis de los explosivos, que determinaban que las muestras enteras tenían que haber ido al laboratorio de la Policía Científica, que era lo obtenido en los focos de los trenes, tenía que haber ido al laboratorio de la Policía Científica. Y a lo mejor las muestras enteras podían haber sido analizadas también por los TEDx. Pero es evidente que ahí hubo complicidades por acción o por omisión, y de todos estos mandos policiales. Vamos con la otra persona del público. Adelante, por favor. Buenas noches. Yo soy Carlos Sánchez de Roda, también de la plataforma ciudadana Peones Negros. Yo quería, acaba de Casimiro hacer una mención sobre la destrucción de los trenes y ha afirmado que Sánchez Manzano, que el juez del Olmo lo ordenó 3 días después del atentado. Yo no sé qué motivos tiene para ello, pero yo quisiera incidir en unos hechos muy concretos y creo que poco estudiados. Y pongo como ejemplo lo que ocurrió en la estación del Pozo el día 15 de marzo. Estamos hablando 4 días después del atentado, 2 días después de la fecha en la que Renfe dijo que los trenes habían sido ya desguazados, según la propia Renfe afirmó. Bueno, pues había todavía ahí, uno de los vehículos estaba en el Pozo, todavía tal y como quedó después de la explosión, porque estaba al lado de un colegio electoral, le habían tapado con una lona y allí se había quedado hasta después de la jornada electoral. El día 15 ese tren se descubrió, ese coche, se quitó la lona y allí entraron las máquinas pues a degüello, entraron allí salvajemente a destruir, pero a destruir de una forma no indiscriminada, sino selectiva. Entraron a destruir la zona del foco de la explosión y allí desaparecieron cantidad de materiales. Eso, hay unas fotos en las que se ve, una que publicó El Mundo precisamente el día 16 de marzo, en la que se ve cómo las partes del coche ajenas al foco están íntegras todavía, la parte del foco está destruida y, ojo, hay una serie de policías en el suelo recogiendo restos de lo que ha quedado diseminado allí por el suelo tras la actuación de las máquinas. O sea que la policía estaba allí interviniendo, o por lo menos, si no aprobando, por lo menos tolerando lo que estaba ocurriendo allí, el destrozo del escenario del crimen, y allí pues todo pasaba igual. Lo que ocurrió en ese es un ejemplo, pero ocurrió con todos los demás, excepto con el de Santa Eugenia, que por causas asombrosas y curiosísimas no se llegó a desguazar, quedó, meses después se ordenó su reparación y hoy día está circulando todavía por Madrid. Bueno, pues yo quisiera saber un poco cuál sería su opinión sobre esta actuación policial que presenció esa destrucción. O sea, no es que de pronto se han destruido los trenes, es que estaban allí cuando estaban destruyendo y estaban destruyendo los focos y no pasó nada. ¿Y qué pasó con todo el material? Porque de ahí salieron toneladas de material que salieron de esos trenes, salieron de los focos de los trenes, toneladas de material
que no llegaron a los desguaces. A los desguaces llegaron muchas toneladas menos de las que tenían los trenes. Eso desapareció antes del desguace. Bueno, Eso es lo que me gustaría efectivamente es un dato muy importante que pone de manifiesto una actitud hacia la investigación. Voy a echar un poco la máquina para atrás para que se vea cuál es el origen de todo eso. Cuando hay un atentado terrorista, el protocolo de actuación de los TEDAS dice que los encargados de entrar en acción son los responsables territoriales, la unidad territorial, es decir, la unidad de Madrid tendría que haber sido la responsable de hacerse cargo del atentado del 11M. Lo que ocurrió fue que inmediatamente, al poco tiempo de que llegaran los miembros de la unidad provincial de Madrid, llegaron los de la unidad central al mando del comisario jefe Sánchez Manzano. Sánchez Manzano se hizo cargo manu militari del asunto y retiró a todas las personas que estaban allí de este asunto. De tal manera, y esto nos lo contó un TEDAS y lo publicamos en el periódico, que hubo montones de restos de los focos que se recogieron el día 11 de marzo, que se les dieron a los responsables de la unidad central y que por las prisas y que por esa aceleración y decir yo me quiero hacer cargo de esto, se dieron sin etiquetar y sin seguir los protocolos que tiene que seguir todo policía TEDAX que recoge un vestigio que forma parte de un atentado, que es poner dónde lo ha recogido, qué tipo de muestra es, meterlo en un sobrecito y ponerle un número de identificación. Pues eso no se hizo. Sin embargo, lo que sí sabemos por los TEDAS es que a la Comisaría General de Información, al centro que tienen allí mismo los TEDAS, llegaron centenares de restos. Es decir, centenares de restos del atentado, de focos de las explosiones del atentado, centenares. Y sin embargo a estos señores lo que se les entregó en la pericia independiente que se hizo por parte del tribunal fue 23 vestigios que habían sido previamente lavados con agua y acetona, como ha recordado antes Pedro J. Ramírez, y el único que no estaba lavado era un resto de polvo de extintor. Eso es lo que sirvió, y fíjate si sirvió, para desmontar toda la teoría sobre los explosivos. Ahí apareció la nitroglicerina, como si la intervención de Sánchez Manzano en la comisión del 11M hubiera sido una profecía autocumplida. Sí, efectivamente, pero quiero decir, y enlazo con lo que ha planteado usted antes, que había como la conclusión ya estaba hecha. Es decir, ¿para qué se necesitaban restos? Si ya se sabía que era ahumado seco. Ahora, Casimiro, esa es la sustancia de la querella, una de las bases más sólidas de la querella que está desarrollando José María de Pablo en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas. Efectivamente, y además una querella en la que todo esto que estábamos diciendo ha quedado demostrado. Es decir, en la instrucción de este procedimiento todavía está en fase de instrucción y esto ha salido publicado estos días porque sigue sin responder un año después el Ministerio del Interior a los requerimientos de la juez sobre la normativa y el protocolo de los TEDAX. Porque si no me equivoco, lo que estáis solicitando es aclaración precisamente sobre todo este proceso que ha descrito Casimiro. Claro. Es decir, ¿dónde están esos cientos de muestras? ¿Quién las tenía que custodiar? O sea, aquí han venido una serie de TEDAX en el procedimiento, en la investigación, el procedimiento de instrucción, de este caso Sánchez Manzano, por llamarlo de esta manera, pues TEDAX que hicieron un trabajo formidable en aquella mañana del 11 de marzo y días posteriores recogiendo un montón de muestras, una gran cantidad de vestigios y que han explicado y han descrito todo lo que ellos recogieron y muestras del cráter y ropa de las víctimas y algodones con acetona, con restos de los explosivos y que todo eso ha desaparecido. Ellos lo único que cuentan es, vinieron los de la unidad central, es decir, los subordinados de Sánchez Manzano, nos lo quitaron y se lo llevaron a su unidad. No hemos sabido nada más. Ahí hay un documento que habéis mencionado, el protocolo famoso de actuación de los TEDAX, que algo ocurrió. O sea, es la labor que en estos momentos tendría de facilitar la investigación el Ministerio de Interior. Pero vamos a ver, porque en este programa ocurría algo. Ángeles Domínguez venía con ese requerimiento y se encontraba con lo que van a ver en estos momentos. Usted reconoce este documento, ¿no? La documentación requerida
por este juzgado, o sea, Sí, por el juzgado que ustedes han pedido, el número 43. afecta al ámbito de la información y a la lucha antiterrorista, así como a las técnicas operativas, tal, y es materia clasificada con arreglo a la ley de secretos oficiales. Sí. Secreto oficial, ¿no? Pues muy bien, pues yo le voy a entregar ahora mismo, delante de millones de españoles, ese documento. Aquí tiene usted, señora Ángeles Domínguez, aquí tiene usted la resolución del 19 de mayo de 1989, exactamente lo que ustedes pedían, 19 de mayo de 1989, sobre normas provisionales de actuación del Servicio de Desactivación de Explosivos. ¿Por qué le pude yo dar a Ángeles Domínguez ese documento? Pues porque Sánchez Manzano, naturalmente con autorización de sus superiores, con autorización del Ministerio del Interior, lo aportó al procedimiento que seguía contra nosotros, porque en ese documento pues hay preceptos que podrían ser interpretados a favor de sus tesis y otros que demuestran que actuó incorrectamente. Pero lo inaudito es que se le permitiera, en definitiva, a un particular, en un procedimiento contra un medio de comunicación por el que pretendía obtener 300.000 euros de indemnización, se le permitiera aportar ese documento que ahora el Ministerio, desde hace 10 meses, niega a las víctimas que están buscando no 300.000 euros, sino el esclarecimiento de la verdad de los hechos. Y esto es una infamia, y esto es una iniquidad, y esto es insoportablemente inaceptable. Es insostenible. No solo eso. José María. Es que si es cierto lo que dice el Ministerio del Interior de que ese documento está afectado por la Ley de Secretos Oficiales, el hecho de que el señor Sánchez Manzano lo haya aportado en un procedimiento civil sería un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Si Rubalcaba quiere que la sociedad española piense que no es la misma persona que contribuyó al encubrimiento de la guerra sucia durante el felipismo, si quiere que la sociedad española le mire de otra manera, tiene que poner fin a este escarnio. Mañana, pasado, la semana que viene, la Dirección General de la Policía debe entregar a la magistrada Coro Cillán, instructora de ese procedimiento, ese documento, que además también había sido aportado por el propio Gobierno en sede parlamentaria. José María, con todo lo que hemos explicado, ¿qué posibilidades reales hay de un juicio de revisión, de reabrir el caso? Vamos a ver, yo aquí diría dos cuestiones. La primera, la ley de enjuiciamiento criminal solo permite que se pida un juicio de revisión por parte, o sea, la única persona que tiene legitimación activa para pedir un juicio de revisión es una persona que ha sido condenada en un juicio anterior. Es decir, en el caso del sumario del 11M, del sumario principal del 11M, el sumario 20/2004, tendría que ser una de las personas que fueron condenadas en ese juicio quien lo pidiera. No lo puede pedir, no lo podemos pedir, por ejemplo, la representación de las víctimas, ya que no representamos a un condenado, sino a unos perjudicados, a las víctimas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, tampoco es tan necesaria una revisión, ¿eh? Sería buena, efectivamente, y sería conveniente, no es tan necesaria. Esto hay que recordarlo, hay diligencias abiertas, no solo el caso de Sánchez Manzano que estamos viendo, en la Audiencia Nacional hay tres procedimientos más abiertos, ¿no? De hecho, en el próximo mes de marzo va a haber otro juicio del 11M. En el próximo mes de marzo... vuestra querella tiene todas las posibilidades, yo creo, de prosperar, y creo que además propiciaría una nueva vista oral en la que se volverían a examinar todas estas cosas. Y de la misma manera, pues que no podemos por menos que reprochar constantemente la conducta por una razón o por otra del juez del Olmo o del juez Gómez Bermúdez, pues también tenemos que decir que está la juez, que hemos visto cómo se ha comportado la juez Lledó, que acabamos de ver ahora la sentencia firmada por García Paredes y por otras dos magistradas, cuyo nombre quiero pronunciar también con respeto y con la gratitud de quien busca justicia en el Estado de Derecho, Carmen García de Leániz y María Victoria Salcedo. Estas cuatro personas son la justicia, igual que Gómez Bermúdez, igual que Juan del Olmo. Por lo tanto, nunca tiraremos la toalla, nunca renunciaremos
siempre perseveraremos en el intento de conseguir que la verdad judicial y la realidad de los hechos se encuentren al fin. Adelante con el público, por favor. Soy José Sánchez. La consecuencia periodística de la sentencia da la razón al mundo. O sea, son evidentes las consecuencias. Las consecuencias políticas, ¿habrá algo? ¿Se queda así? ¿Qué pasará? Bueno, yo creo, enlazando con lo que decía, que la justicia es muchas veces muy lenta. Los primeros crímenes de los GAL se cometieron en el año 82. Fue en el año 98, 16 años después, cuando fueron condenados Barrionuevo y Vera. Pero en ese mismo año 82, en un país de la comunidad hispana, un país muy querido y muy cercano a nosotros por muchas cosas, por muchas razones, que es Chile, se cometió un asesinato terrible en la persona del que había sido su presidente democrático, Eduardo Frei. ¿Saben ustedes cuándo se descubrió que esa muerte no se había debido a un fallecimiento natural, sino que había sido asesinado por una trama en la que había elementos de toda índole implicados? En el año 2009, 27 años después. Yo estoy convencido de que antes o después se averiguará la verdad de lo ocurrido en el 11M. Fernando. Yo creo varias cosas que no me quisiera marchar sin decir. La primera, estamos dándole vueltas a un señuelo, porque todos estamos de acuerdo en que se están descubriendo las mentiras flagrantes. Por tanto, si eso es mentira, no es la realidad ni la verdad. Entonces yo creo que aquí no se está jugando una partida de ajedrez. Sé que el juez ha hecho un guiño a los peones con gran acierto. No, se están jugando dos, en mi opinión. Dos partidas de ajedrez. Una partida de ajedrez es el atentado y otra partida de ajedrez es comienza en el minuto 1 después del atentado, cuando una serie de gente importante, entrelazada y de mandos policiales, se preocupan profundamente de crear una realidad virtual para convencer a una opinión pública de que los malos son estos. Eso es lo que ha dado lugar al juicio y ahora se está viendo que está basado en hechos que son absolutamente falsos. Por tanto, para mí hay dos partidas de ajedrez importantes. Yo puedo decir que un importante miembro del gobierno anterior me dijo por 2 veces y muy seriamente: habéis tenido suerte, tú has tenido suerte, Fernando, de quedarte en la cáscara del huevo, porque si hubieras entrado dentro de la cáscara, hubieras durado vivo menos de 24 horas. Ministro importante del gobierno anterior. Yo pienso que la verdad se puede saber si cada uno de los policías que ha mentido, no en el atentado, yo no creo que ETA haya hecho el atentado y no creo que las fuerzas de seguridad tengan nada que ver con el atentado, es más, no creo que ninguno de los juzgados y culpables tienen nada que ver con el atentado, pero bueno, eso es otra conversación. Lo que quiero decir es, todos los policías que han mentido en una pequeña cosa, bueno, pequeña, lo del teléfono no es tan pequeña, pero vamos, en un dato, si dijeran la verdad de por qué lo han hecho o quién les ha ordenado esa pequeña mentira, construiríamos un puzzle en el que desvelaríamos cuál es la verdadera trama del encubrimiento. Y la pregunta inevitable, ¿por qué se hace esta trama de encubrimiento si lo que se quiere saber es la verdad? Y esa es la verdadera pregunta. Pues enlazando tu pregunta con la del último espectador, quien va a tener que contestarla, y yo creo que muy pronto, va a ser el Partido Popular, que va a volver a gobernar en España. Y en el mismo momento en que vuelva a haber un presidente y un gobierno del Partido Popular, les recordaremos que los hechos sucedieron bajo su mandato y, por lo tanto, tienen una doble responsabilidad de intentar esclarecerlo. Y la mayor parte del encubrimiento policial. Quiero entrar a ese trapo que nos acaba de lanzar Fernando, que es muy importante. Y yo aquí voy a decir lo que pienso, que no sé si es políticamente correcto o no, pero me da lo mismo. Creo que desconocemos, y se desconoce, uno de los éxitos de la sentencia del 11M, es que reconoce que desconoce quiénes son los autores intelectuales. Es decir, no sabemos quiénes son los autores intelectuales de este gran atentado que supone un cambio político. Pero sobre eso, sobre esa ignorancia, esa falta de conocimiento de los autores intelectuales, hay la actitud voluntaria
de unos mandos policiales que lo que quieren es sacar provecho de la situación. Es decir, que probablemente ellos tampoco sabían quiénes eran los autores intelectuales, ni estaban a sus órdenes, pero se colocaron al lado del caballo ganador. Claro. Ellos pensaban que efectivamente, lo que el debate de la opinión pública, que si era Titadín era ETA, pero si no era Titadín, no era ETA y por lo tanto el PP perdía. Y hubo una alineación dentro de la policía de mucha gente que se colocó del lado del caballo ganador. Y probablemente, digo, esos que se colocaron, y algunos de ellos los conocemos y hemos hablado de ellos, a lo mejor no tienen nada que ver con los autores intelectuales, pero han colaborado algo que es terrible, y es que a la sociedad española desconozca hoy, muchos años después del atentado, quiénes son los responsables de esta masacre. Fernando. Y existe una responsabilidad periodística, no vamos a nosotros a tirar balones fuera, y es todos los que han contribuido a que esa verdad inexistente y brutalmente manejada aparezca a la opinión pública como lo único creíble y verdadero. Y eso me parece gravísimo. Mirad, al chino nadie le llamaba el chino Desde ahora ya hasta no mucho será así, después de la Fernando. sentencia. Desde ahora ya no al será así. gitanillo nadie le llamó el gitanillo, a pesar de que el informe de la Guardia Civil diga conocido popularmente por el gitanillo. ¿Sabéis por qué sé que al gitanillo nadie le ha llamado nunca el gitanillo? Porque el apodo me lo inventé yo. Por tanto, es imposible que nadie le llamara gitanillo. Es verdad que tú le entrevistaste. El guardia civil que le estaba interrogando me dijo, oye, este es el guaje. Y dije yo, el guaje es una palabra que no suena. Me dijo, bueno, para nosotros es el gitanillo. Dije, pues vamos a poner gitanillo, que es una palabra mucho más sonora. Luego el informe de la Guardia Civil dice, el conocido en el barrio y siempre como el gitanillo. Digo, bueno, como todos los informes nos hagan así, vamos de cráneo. Mirad, ¿sabéis por qué se dijo 200 kilos? Yo conozco a Guardia Civil que lo dijo. Si leéis los primeros informes, son 300 los que se han utilizado. Y de pronto son 200, porque un amigo mío metió la dinamita en un Toyota Corolla que primero creían que era un Toyota todoterreno gigante, y en algún periódico muy importante de este país salió el Toyota Corolla, nada menos que conducido por Zugier, pero bueno, esa es otra, no vamos a liar al espectador. Metió la dinamita en el coche y dijo, oye, en un Toyota Corolla no caben más que 200 kilos. Y a partir de ese instante se dijeron que se habían empleado 200 kilos. Fijaros qué rigor, es impresionante. Bueno, todo es un señuelo. Casimiro, Sí, por cierto, muy rápido que nos queda nada, 30 segundos. Quiero transmitir una felicitación importante a nuestro periódico y también a ti como abogado, de Ángeles Pedraza, de la presidenta de la asociación de la presidenta de la VT, y yo creo que esa felicitación y esa solidaridad pues es muy relevante, ¿no? Pues déjenme que les dé el resultado de la pregunta que les trasladábamos. Lo que consideran ustedes, ¿debe reabrirse el caso del 11M? Atención, 89% sí, solo 11% no. Aquí hemos terminado. Muy buenas noches, a descansar que hay que levantar España.